Estamos con nuestro invitado que ya les había anunciado, Nicolás Valencia, autor del libro Enjundia. Bienvenido, Nicolás Valencia, a Santiago Adicto. Muchas gracias por la invitación. Primera vez presencial. Sí, habíamos tenido varias conversaciones telefónicas en tiempos pandémicos, pero me alegro que estés acá físicamente, Nico. Les voy a presentar a Nicolás. Nicolás es, tal como se presenta él en este libro, en Enjundia, es editor, escritor y arquitecto. Arquitecto va en tercer lugar, ¿eh? Interesante. Y entre paréntesis, que no diseña, con interés en contar historias sobre arquitectura y las ciudades contemporáneas en Latinoamérica. Desde el año 2019, Nicolás es el Head of Editorial de ArcDaily, o podríamos decir el líder de la parte editorial. ¿Cómo es la traducción más correcta al español? Yo creo que jefe editorial, pero claro, dentro del equipo de contenido. Pero, claro, del equipo de contenidos, que igual ustedes son hartas personas. Sí. ¿Cuántas más o menos? Yo creo que así, por lo menos 20, 30 personas en todo el mundo. Imagínense, estamos hablando de ArcDaily, la red de sitios web de arquitectura más visitada del mundo, que nace desde plataforma arquitectura, que a su vez nace desde plataforma urbana, que a su vez nace todo esto de dos arquitectos chilenos, de los que hemos hablado muchas veces en este programa, que son David Basulto y David Azael. Tú estás desde el 2019 como Head of Editorial, pero en ArcDaily estás ¿desde cuándo, Nicolás? Desde el 2014 y entré como editor de ArcDaily en español en esa época. Un sueño de alguna manera para un arquitecto que justamente no estaba tan interesado en diseñar, sino que estaba interesado en difundir, hablar, escribir, reportear arquitectura, ¿no? Creo que esas cosas se dan cuando uno ve hacia atrás, pero en su momento me parecía algo interesante, pero dije, no creo que dure mucho tiempo en esto. Ajá. Y ya han pasado bastantes años. La expectativa era baja, ya van hartos años. Bueno, en el año 2020 cofundaste redes IAAC del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y Comunicar Arquitectura, el primer encuentro de comunicaciones de arquitectura en Iberoamérica. Fuiste coeditor de Idea Política Pública el 2017 del libro X Formas. Yo creo que eso lo comentamos en alguna conversación, porque ese es bien reciente. X Formas de hacer arquitectura, justamente hablando de que hay muchas formas de hacer arquitectura y no solamente hacer obras, ¿no es cierto? Eso del 2022. Y también de The ArcDaily Guide to Good Architecture del año pasado, 2022. Además de participar en las Bienales de Chile, 2019, Tbilisi, ¿está bien pronunciado? Sí, Tbilisi. ¿Dónde está? Esa es la Bienal de Georgia, si no me equivoco. Ah, en Georgia, ya. Eso fue el 2020. En Venecia, el 2021. Ha sido también Guest Scholar de La Escuela. ¿Qué es exactamente Guest Scholar y qué es La Escuela? La Escuela es un proyecto colaborativo muy bonito que lo lidera el artista Miguel Braceli junto con la Siemens Foundation en Alemania y está enfocado en experiencias pedagógicas del arte y ahora también de arquitectura, y la invitación que recibí fue a hacer una curatoría de arquitectas y arquitectos en Latinoamérica por entrevistar, por conocer, por mapear. Perfecto. Y eso sigue en desarrollo. Qué interesante. Bueno, también has dictado clases en el IAAC, en la Escuela de Cidade, en la Escuela Radical, en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile. De hecho, eres arquitecto de la Chile. Así es. Has sido jurado y has sido conferencista en España, en Brasil, en México, Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Y el año pasado recibiste el premio Arquitecto Joven del Colegio de Arquitectos de Chile. Nuevamente, felicitaciones por ese por ese premio. Es bonito ganarse un premio del Colegio de Arquitectos. Por eso me da rabia, perdona, pero cuando veo que en los últimos años han dejado, ¿cómo se dice?, vacíos tantos premios. Y uno ve las premiaciones del Colegio de Arquitectos y no hay premio en este, no hay premio en este. No sé, ¿qué te parece a ti eso? O sea, creo que hay gente que se merece esos premios. No deberían por qué quedar desiertos en ninguna circunstancia. ¿Sí? Y es lo que ha estado pasando por lo menos en las últimas 2 ediciones, muchos premios que han quedado vacíos en el fondo. Bueno, has publicado Enjundia. A todo esto, esta es una palabra que suena bien criolla, pero tradúcenos qué significa exactamente Enjundia, porque yo creo que a todos nos suena, pero no todo el mundo sabe lo que es Enjundia. Sí. Claro, yo creo que hoy en día se escucha muy poco, pero la palabra enjundia o enjundioso, como algo gente contundente o bueno. Contundente. Pero viene del siglo XIX y enjundia de hecho viene del latín, que es grasa de cerdo. Que en ese entonces, si uno piensa en la cocina campesina chilena del siglo XIX, lo contundente implicaba la grasa daba sabor. Pensemos en la cazuela de pollo, por ejemplo, que hay gente hoy día que no le gusta porque es muy grasosa. Bueno, hace un siglo o 2 siglos
era una buena señal. Después viene también todo un tema con los aliños, qué sé yo, pero también la conexión que hago con eso es que, asimismo, la cazuela, por ejemplo, es un plato que no es la suma de los ingredientes, no es la suma matemática, sino los procesos de cocción, el aprendizaje que uno tiene. Entonces, de ahí viene enjundia. Y por eso, porque también este libro es una serie de ensayos y crónicas que en sí mismos dan esa enjundia. Está esa metáfora, por supuesto, pero también hay temas relacionados directamente con la gastronomía en tu libro, por lo tanto, haber elegido ese título tampoco es solamente metafórico. Sí, totalmente. Me gusta mucho la cocina. Creo que la cocina, o nuestra cocina, habla de nuestra sociedad, lo bueno y lo malo. Y claro, acá hablo también de las picadas, pero en realidad hablar de las picadas hablamos de la sociedad, de nuestra historia, está muy presente. De hecho, en una conversación que tuvimos, Nicolás, la semana pasada, tú me hablabas de un libro de Sonia Montesino que para ti era como tremendamente importante para entender nuestra identidad. ¿Por qué no nos recuerdas de cuál estábamos hablando? La olla deleitosa. Yo lo leí en la edición de Catalonia, si no me equivoco, pero un libro que creo que es del 2002-2003. Y lo que yo aprendí de ese libro es que Sonia es capaz de hablar de cocina chilena a través del lenguaje de quienes cocinan en Chile. Y ella reconoce cuáles son algunas de las cocinas chilenas, que la gente sé que las suele dudar, como cuando le pregunta qué es cocina chilena y no tiene tan claro, dice pastel de choclo, bueno, de pino. Claro, la verdad es que es bastante más amplio, pero hay un tema con cómo consumimos y un ejemplo muy bonito que es el que yo te daba la semana pasada, y es que Sonia va a Arica y les pregunta a los principales locales de ceviche cómo se hace el ceviche, y él se da cuenta, simplemente escuchando a estas personas, que quienes hacen ceviche en Arica diferencian su ceviche del peruano, que está a 40 kilómetros, pero también del ceviche de Santiago, y eso lo da el lenguaje. Y asimismo también es como, después habla del chancho en piedra, no pere, chancho en piedra según ella, el estofado de San Juan, por ejemplo, las humitas, la empanada, que uno piensa son platos que una humita o una empanada de pino, por ejemplo, uno no sabe lo que hay adentro hasta que uno entra, es como el pastel de choclo. Entonces, es muy interesante también. Es como el libro Enjundia. Así es. Claro, uno no sabe qué va a haber dentro de ese pastel, que es Enjundia, ¿verdad? Y además es engañoso, porque el que lo escribe es un arquitecto, aunque ponga en todo siempre que no diseña, pero que lleva trabajando en una plataforma de arquitectura muchos años. Y claro, te vas a encontrar con arquitectura, pero con mucho más, y no solamente con arquitectura. De hecho, a ti no te interesaba que este fuera un libro sobre arquitectura, Nicolás Valencia, ¿no? Sí, creo que hay gente mucho mejor capacitada para hablar de arquitectura que yo. Y a mí mi búsqueda es, al igual quiero que de lo que haces tú acá en Santo Adicto, es cómo hablar de arquitectura a una sociedad que puede ser que le interese, pero no tiene ninguna idea. Y en realidad la arquitectura está en todas partes. Y creo que acá lo que cruza a las historias de Enjundia es la arquitectura, pero está de fondo. Aquí no hablo ni de estilo arquitectónico, ni decirte esta arquitectura es buena o es mala, sino que sirve como un telón de fondo para la vida. Historias que vienen a veces desde la arquitectura, a veces desde la calle, a veces desde lo que comemos, la mezcla, el cruce ahí entre la sociología, un poco de antropología y arquitectura. Estamos conversando con Nicolás Valencia, autor de este nuevo libro que es de la editorial Dos Tercios y que se puede encontrar fácilmente, ¿dónde, Nicolás? Hoy en día está, bueno, en la página de Dos Tercios. Dostercios.cl debe ser. Uh-huh. Sí. Está también en la librería El GAM y está en la librería de la Católica en Lo Contador, perfecto, en Providencia. En esos lugares vas a la segura si quieres tener el libro Enjundia. Así es. Ya, uno de las primeras crónicas tiene que ver con un arquitecto colombiano del que si bien yo había escuchado sabía muy poco y me encantó aprender sobre Germán Samper y la importancia que tenía para él, porque tú lo entrevistaste cuando estaba obviamente vivo, pero ya no está vivo, el tema del dibujar y cómo contrasta el tema de la capacidad de dibujar de los viejos arquitectos o de los que ya no están versus las generaciones actuales. Cuéntanos un poco tu experiencia, por qué quisiste entrevistar a Germán Samper. ¿Quién es Germán Samper dentro de la arquitectura latinoamericana? Esto surge a raíz de mi primer viaje a Colombia en 2015 y creo que al igual de la gran mayoría de quienes nos interesa la arquitectura, sabemos muy poco de arquitectura latinoamericana. Y cuando llegué a Colombia hice una primera revisión y claro, me encontré con estas dos grandes figuras que son Germán Samper
y Rogelio Salmona. Son los grandes arquitectos del siglo XX en Colombia, trabajan mucho en ladrillo y son grandes exponentes del movimiento moderno. Cuando ustedes buscan imágenes de Bogotá, por ejemplo, en Google, generalmente las primeras fotos son obras de ellos dos. Y Germán Samper, junto con Salmona, de hecho fueron muy amigos y ambos fueron los grandes exponentes de la arquitectura en Colombia, como decía, y a él tengo la oportunidad de entrevistarlo ese año. Y lo que me llama la atención, entre muchas cosas, es que mientras habla está dibujando, me explica cosas. Todo el tiempo está dibujando. Es como si estuviera traduciendo con la mano lo que está contándome a mí en esa oficina en Bogotá. Qué bonito y qué importante. ¿Cuál es tu vínculo como ex estudiante de arquitectura en la Universidad de Chile con el tema del dibujo? ¿Tú pudiste desarrollar el dibujo? ¿Te interesó? ¿Sentiste que era algo que te habría gustado desarrollar? Y no tengo idea, te lo pregunto, pero ¿cuál es tu vínculo con esa capacidad de dibujar que permite como ciertas construcciones mentales, por lo que explica en la conversación que tú tienes con Germán Samper, que no las puede tener aparentemente de otra manera? Germán Samper, haciendo el vínculo con lo que voy a comentar, él no sabía dibujar estando en la universidad. Eso se aprende. Y eso, para quienes estén viendo, escuchando esta entrevista y que crean que la arquitectura es dibujar, no es un problema, para nada. Eso se aprende. La magia de Germán Samper es que mientras él dibuja, da la impresión que todos podríamos dibujar como él. Es un poco como ver, no sé, a los deportistas que admiramos y da la impresión, yo también con algo, pero no, imposible. Mi relación con el dibujo fue obviamente muy intensiva en los primeros años y creo que ahora ya titulado, entiendo que el dibujo es una forma de abstracción y es una visión personal. No hay que dibujar bonito, sino cómo uno va soltando la mano y entendiendo que ese dibujo es tuyo, representa tu visión. Exacto. Hay una frase muy interesante en tu crónica sobre Germán Samper, este gran arquitecto colombiano. Dice, cuando en 1949 llegó la época de vacaciones, estaba él en Francia, ¿no es cierto? E íbamos con Rogelio Salmona al Congreso de Bérgamo, el CIAM 7. Le Corbusier, para quien estaba trabajando ya Germán Samper y también Rogelio Salmona, ¿cierto? Sí. Nos dijo, no lleven cámara fotográfica. El arquitecto tiene que aprender a dibujar. Lo que el arquitecto le llama la atención, tiene que dibujarlo. Lo estaba diciendo Le Corbusier, ¿eh? No cualquiera. Sí, ¿no? Es cierto. Aquí también, aquí la intención tampoco es demonizar ni la fotografía ni otra herramienta, pero creo que es un ejercicio bonito de observación, que hoy día está claro que nos cuesta mucho contemplar, que es una palabra muy bonita, porque no es simplemente mirar, sino contemplar es fijar la mirada en algo, y hay cosas que te llaman la atención. No todos vamos a dibujar lo mismo, ni tampoco con la misma técnica. Algo dice de ti, es como escribir también. Por supuesto. De hecho, dice Samper también en tu crónica, en la entrevista, los dibujos son la memoria del arquitecto. Uno los hace para aprender del edificio que tiene enfrente. Y tú cuentas que cuando visitó Samper la capilla de Ronchamp en Francia, se dio cuenta de las ventajas del dibujo con respecto a situaciones que la fotografía no alcanzaba a cubrir. El sacerdote de la iglesia me dijo, te contaba Samper, no he podido dibujar con fotografías las dos capillas al mismo tiempo que hay en la parte de atrás. Me sacan unas fotografías magníficas de una y después de la otra, pero tal vez usted me las pueda hacer. Hice un boceto, cuenta Samper, y entonces el curita quedó descrestado, y tú incluso traduces, ¿no? Maravillado. Sí. Se lo regalé luego de hacer una copia para mí. ¿Cómo pone en valor el dibujo? Y tú cuentas además que él tiene todo como, o sea, ya no, porque él no está vivo, pero se hizo como una especie de colección o de archivo de sus dibujos que parece que eran miles. Al momento de la entrevista, en 2015, él tenía registrados 5.000 dibujos. Yo creo que es mucho más. Y el tipo lo sistematizaba por lugar, por año, y de hecho están saliendo esos libros en Colombia, están disponibles, y claro, su visión, además también que no solamente dibuja su visión, sino que está dibujando una ciudad, un país, una vida que ya pasó. Imagínense la Italia de los años 50, o la Francia de los 60, o el Bogotá de los 70, es historia también. Tú que tienes más contacto con los alumnos de arquitectura hoy día en Chile, ¿hay un grupo chiquitito, aunque sea, que esté desarrollando la capacidad de dibujo, o la tecnología de alguna manera ha hecho que el dibujo, que la capacidad de croquear, de dibujar, se haya perdido completamente? ¿Qué tan extremo es el tema? No, yo creo que no se pierde. El dibujo y, por decirlo así, lo tecnológico tienen
tiempos y prioridades distintas. Obviamente, si va a ser un plan maestro, dibujar probablemente no me sirva mucho en la fase final, porque hoy en día estamos en una etapa de fotorrealismo que es increíble. Al mismo tiempo, si yo estoy con un constructor, un maestro, y necesito explicarle algo, no voy a ir al computador a hacerme un modelo 3D, sino que probablemente sea con el dibujo. Hay gente que dibuja bastante bien, eso se ejercita, y creo que va de la mano con la capacidad que tiene cada uno de saber cómo expresarse. Hay gente que se expresa mejor con las palabras, hay arquitectos que se expresan mejor con el dibujo y otros quizás con lo técnico, pero también entendiendo que todo tiene un valor según el momento y la ocasión. Bueno, y hay algunos que hacen arquitectura sin ser arquitectos, y aquí nos podemos pasar a otra interesantísima crónica con un personaje que está vivo, del que a mí me ha tocado escuchar de él, pero la verdad es que sabía muy poco. Sabía su nombre y la foto como de las casas en Bolivia, que son muy estrambóticas, y por lo tanto uno decía, oye, la cuestión rara. Freddy Mamani y el surgimiento de una nueva arquitectura andina en Bolivia, es el título de tu crónica. ¿Cómo llegas a Mamani? ¿Por qué llegas a Mamani? Y cuéntanos, ¿quién es este hombre que no es arquitecto, pero hace mucha pega de arquitectura, digamos? Les guste o no les guste a quienes ven sus obras, ¿no? Sí, totalmente. A Mamani creo que en esa época lo conocí primero por un par de imágenes en internet y no entendía dónde era, si era real o no. Y Claro, la primera que uno la ve cree que puede ser, bueno, en ese tiempo no había inteligencia, la inteligencia artificial de hoy día, pero hoy día uno pensaría, esto lo hizo alguien con, no sé, ChatGPT o algo así, ¿no? Y no, eran de verdad. Claro, como modo de referencia, más pop, el videoclip de Hambre, la canción de Jepe, está grabada en uno de los edificios de Mamani. Salió un salón muy, muy colorido, naranjo, verde, amarillo, unas luces estrambóticas. Bueno, es un edificio de Repite, de Jepe, y la canción se llama Hambre. Ya, Lucho Cruces, si nos está escuchando en este momento, si puedes pinchar ese video sería notable para acompañar la conversación que estamos teniendo con Nicolás Valencia por su libro Enjundia. Ya, entonces Mamani. Y Mamani, acá, insisto, como decía al comienzo, a mí no me interesa decir esto es bueno o esto es malo, sino es inevitable que una persona como Mamani genere esa discusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un arquitecto autodidacta aymara que trabaja en la periferia de La Paz. Y cuando uno piensa en periferia, uno se imagina que quizás es un anillo, pero no. En el caso de La Paz, estamos hablando del Alto, que tiene tanta o más población que La Paz. Entonces, es una expansión producto de migraciones campesinas aymaras dentro de La Paz, y esa gente empiezan a surgir comerciantes aymaras con mucho dinero, pero que no tienen quien les haga sus proyectos. Y así nace la figura de Mamani. De hecho, el primer cliente, cuentas tú en esta crónica, es un comerciante importador. Le hace el primer encargo, tenía un terreno de 300 metros cuadrados y quería construir un inmueble, pero no sabía de qué tipo. Y entonces Freddy Mamani, dices tú, le sugirió un edificio elegante, con formas andinas, colorido y con un gran salón de eventos, algo que hasta entonces no había en la ciudad. O sea, estamos hablando de un hombre, como dices tú, autodidacta en la arquitectura, pero que había estudiado viniendo muy de abajo, igual se las arregló para estudiar construcción civil e ingeniería civil en Bolivia. Entonces tiene mucho conocimiento técnico, aunque no sea arquitecto, y entiende al cliente como nadie, ¿no? Porque él es muy parecido a su cliente. Ahí estamos viendo el video de Jepe grabado en uno de estos edificios de Mamani, para quienes puedan ver el programa en streaming o lo puedan ver después. La verdad que, claro, se nota al tiro que no es escenografía, ese es el edificio. Qué buen dato, no tenía idea, Nicolás Valencia. Sí. Excelente info. ¿Cómo describirías tú? Bueno, lo describes muy bien en el libro, pero la arquitectura que hace Mamani, que de hecho tú cuentas que no usa computador, que no usa renders, que no usa planos, básicamente anda con un papelito y habla con sus maestros en la obra. Claro, él diseña y construye como se diseña y construye en una comunidad aymara, como lo es el Alto en La Paz. Unas cosas que es interesante, y tú decías el tema del salón, es que en esta especie como de sándwich programático, el San Aymara entiende que la comunidad aymara celebra sus logros y no hay dónde hacerlo. Entonces, el edificio tiene una base comercial, obviamente, son locales. Segundo piso está el salón de eventos, o sea, el video que estuvimos viendo recién, pero antes es el segundo piso de un edificio. Luego vienen departamentos. Y que a veces pueden ser, por ejemplo, para la familia de este emprendedor exitoso. También, claro. Y al final arriba, como en el penthouse, podríamos decir, está como el hogar del dueño, ¿no? Está la casa a dos aguas, lo cual da la impresión
Es como una casa clásica, dos aguas montada encima de un edificio y no hace mucho sentido. Dos aguas es la forma triangular de una casa, ¿no? Claro, esa es la figura clásica. Sí. Fácil. Sí, esta forma como una... Ideales para lugares donde hay lluvia. Yo no sé cuánto llueve, digamos, allá, pero... Llueve y es muy frío. Quienes viven en casas mediterráneas y no a dos aguas, en lugares donde llueve o a veces llueve más de lo que uno cree, las sufre por las goteras. En cambio, las casas a dos aguas en general no tienen ese problema, digamos, por un tema de gravedad. Claro, eso por una parte. Y lo otro de Mamani es que, claro, esta capacidad de, con yeso, porque esto no es estructural, es capaz de crear esta decoración que para nosotros nos puede parecer un poco rococó, exagerada, pero va de la mano también con la paleta cromática del pueblo aymara de la celebración. Entonces, claro, nos parece un poco exagerado las dimensiones, un salón de eventos con dos bandas en vivo, ¿por qué dos y no una? Como son cosas que él las entiende muy bien porque entiende perfectamente a su cliente. Oye, y tu crónica también tiene que ver con una investigación que hacen, digamos, una académica sobre este tema, que en el fondo quieren darle la importancia a Freddy Mamani que no le ha dado a la academia, ¿no? Porque de alguna manera el mundo de la arquitectura en Bolivia lo miraba un poco así como con cara de asco, digamos, y estas investigadoras hacen la pega justamente como de ver de qué se trata el trabajo que está haciendo este hombre. Voy a citar una frase que tú dices aquí en el libro. Así comenzó todo. Construcciones de 6 pisos que dominan las vistas altiplánicas, de grandes paños acristalados y enmarcados en fachadas convertidas en composiciones plásticas de molduras de yeso ensayadas en el momento y bañadas en brochazos de colores complementarios, naranja, verde y azul amarillo. Una paleta cromática agresiva para la arquitectura tradicional boliviana, pero irresistible para una ciudad levantada precariamente en ladrillo, desnudo, sobre un paisaje altiplánico monocromático, frío y seco. Y tú dices además, Nicolás, que la composición plástica de estas obras ha eclipsado como esta específica combinación de espacios comunes en las obras de este constructor. En el fondo, como que nos hemos quedado con la fachada, pero no entendemos lo que nos comentabas recién, la importancia de cómo están compuestas, de qué es lo que uno encuentra cuando entra y por qué le gusta tanto, digamos, al cliente. Tú cuentas cuando lo entrevistas que ya ha construido 60 obras en 10 años. Puede haber duplicado esa cifra al día de hoy, ¿no? Fácilmente por el proceso que tiene de trabajo, también. A ver, esto funciona en un contexto donde también no hay ninguna formalidad. No sabemos cómo van a resistir si es que hay un terremoto. Bueno, dudo que en esa zona pase, pero ante algún desastre natural no sabemos cómo reaccione. Tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Pero claro, fue una forma novedosa en una arquitectura o una academia que planteaba una visión más europea de cómo debería ser. ¿Lo entrevistaste in situ? ¿Pudiste conocer algunas de estas casas en el Alto en ese viaje? Pasó que Enjundia o lo que hablo de Mamani en Enjundia es una mezcla entre a distancia, conversando con una de las dos autoras que acá lo tengo anotada, con Elisabetta Andreoli. Una de las investigadoras sobre la obra de Mamani. Ajá. La arquitectura andina de Bolivia, la obra de Freddy Mamani del 2013. Y luego también él viene a Chile. Viene invitado por una institución gubernamental, no la recuerdo cuál, y aprovechamos de conversar con él ese mismo año. Ya, o sea, tienes pendiente para algún momento una visita al Alto. Sí, también muy bonito porque a los años después el New York Times publica una galería y un video sobre Mamani, entonces también nos adelantamos y es bueno que eso haya salido desde Latinoamérica y no al revés. Hoy día es un personaje ya conocido de alguna manera a nivel global por esta originalidad, porque hace algo que nadie había hecho, te guste o no te guste, insisto, ¿no? Claro. Los Transformers, como le... Sí, Cholet, Transformer, tiene muchos apodos, la verdad. Así es. Y otro más, Cholas primero, de manera despectiva, lo cual después termina siendo Cholets. Hemos hablado de Germán Samper, colombiano, hemos hablado de Freddy Mamani, boliviano, dos de las historias que están en el libro Enjundia de Nicolás Valencia, arquitecto, editor y escritor que está conversando hoy día con nosotros. Y tienes algunos textos que apuntan también a la manera en que se entiende la arquitectura y a veces se sobreentiende desde la arquitectura ciertos temas. Y aquí quería juntar como dos crónicas. Una se llama Si la arquitectura sobreproblematiza lo cotidiano, entonces tenemos un problema. La otra es sobre la historia de una web que se crea en la facultad, en la FAU de la Chile en los años, a principios de los 2006, por ahí, ¿no es cierto? Sí. Que se llama Estudiantes de Arquitectura. Pero
pero desarrollanos un poco esa idea, si la arquitectura sobreproblematiza lo cotidiano, entonces tenemos un problema. Con ejemplo, las ferias navideñas, ponte tú, o las ferias libres, ¿no? Sí, creo que, a ver, Chile está en un proceso formativo que está, o sea, muy consolidado, en el sentido de nuevas clases llegan a la universidad, incluyéndome, y pasa que en ramos como, o en carreras como arquitectura, hay profesores que intentan explicar lo que sus estudiantes ya saben de memoria. Y yo nací en Renca, me crié entre Renca y la Florida, y un clásico era las ferias navideñas. Y estando en la universidad me di cuenta que el discurso de cierta academia coincidía mucho con un descubrimiento de lo cotidiano, y en esto está la feria navideña. Y yo menciono en este libro la feria navideña de Renca, que todavía sigue funcionando, y que tiene un sistema que uno lo ve, lo podría complejizar. ¿Por qué? Porque es una estructura muy sencilla, pero bien mantenida, están organizadas sistemáticamente, el horario está contenido, y cuando se cierran, que obviamente es el 24 de la noche, 2 horas después de eso no queda nada porque se recicló todo. Entonces uno podría empezar a... O sea, pasaron los recicladores y se llevaron los reciclables, Claro. y si no, pasó horas de más tarde el camión de la basura y se llevó la basura y quedó la calle como nueva, nueva. como igual que antes, ¿no? Claro. Por lo tanto, tú dices, aquí la arquitectura no tiene mucho que hacer. No hay como... ¿Para qué inventar un problema cuando claro, no lo hay? Claro, ¿por qué mejorar cosas que ya están funcionando? Ajá. Y ese es el caso de las ferias navideñas. Pero antes quienes estén escuchando tengan otro ejemplo, o quizás hayan visto, o les haya llamado la atención, pero viene un poco de ahí. Y eso pasa también con barrios de Santiago, o con un cierto paternalismo con quien es beneficiario de la arquitectura. Un poco como yo vengo a decirte cómo vivir mejor, pero sin asumir o sin incorporar qué tiene esa persona que decirme en su propio barrio. Que eso es también lo que hemos visto último tiempo en participación ciudadana, o el choque entre lo que uno propone y lo que termina resultando. Porque obviamente quienes viven ahí entienden mejor. No quiere decir que reemplacen la técnico para nada, pero hay un input de información que es necesario en esos proyectos, totalmente. Absolutamente, y muchas veces hay al mismo tiempo un patrimonio en cosas que uno con una visión crítica o distante puede ni siquiera imaginar que es algo patrimonial. Me acuerdo cuando le tocó a Juan Sabaj el tema del núcleo Ochagavía en el proyecto para el hospital de Ochagavía, que llevaba 40 años como una ruina de arquitectura moderna. Claro, era un lugar donde había delincuencia y la gente evidentemente quería que esta cuestión algún día tuviera un destino, pero era un lugar tan imponente que era tan parte de la memoria de la gente que tampoco era llegar y botarlo y cambiarlo. Ojo, y entonces, claro, se hizo una arquitectura y un proyecto que rescató prácticamente todo lo que había y se le agregó un montón de servicios y plazas para las personas y parques, y resultó un proyecto muy finalmente querido por la comunidad, porque se escuchó a la gente, po, y el proyecto terminó siendo comercialmente más exitoso porque se escuchó justamente a la gente. Así que me hace mucho sentido lo que estás diciendo, Nicolás. Sí, totalmente. También coincide, uno podría ir al otro extremo, que es otro reportaje que está en el libro, que es Espacios de Paz, donde son intervenciones en los barrios más pobres de Venezuela, con intervención de arquitectos, y ahí también había intención de creer que la comunidad por sí sola era capaz de entenderlo todo sin ningún conocimiento técnico, y eso sabemos ni que un no es así. extremo ni el otro. Claro. ¿Ah? Ni los técnicos saben todo, ni tampoco los vecinos saben todo. Tiene que haber conversación. Y en la otra crónica que está de alguna manera vinculada, que se llama Estudiantes de Arquitectura, apúntate una historia web, quiero citar una parte que tiene que ver con lo que estamos hablando. Tú dices, el ingreso de clases medias y bajas en la educación superior en Chile es particularmente sensible en carreras como arquitectura, donde tener acceso a la alta cultura y viajar al extranjero para admirar obras de arquitectura era una idea común del perfil de ingreso de los estudiantes. Esta evidente incomodidad académica la confesaría en 2012 Cristian Bosa, decano en ese entonces de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, al lamentar en una entrevista que su proyecto educativo no calzaba con el perfil C2, C3 de sus estudiantes. La cita aquí de Bosa es: el perfil de la universidad no tiene cultura, no tiene sofisticación, y con mucho respeto lo digo porque los adoro y nos hemos hecho muy amigos. Son primera generación en la universidad, son por ejemplo hijos de un camionero, de gente vulnerable. Me equivoqué en plantear un esquema muy sofisticado. Y termina esta idea contando que la sinceridad de Bosa le costó su inmediato despido por cuestionar la capacidad intelectual de sus alumnos, según argumentó el Mercurio. No obstante, dices tú, Nico, creo que lo verdaderamente polémico fue que Bosa roteó a sus alumnos en prensa nacional creyendo que no era ofensivo porque era la verdad.
Interesante punto. Eso sí, su lamento no fue excepcional, sino más bien reflejaba y refleja una idea bastante transversal entre arquitectos mayores y no tanto. Una hija de camionero no puede ser sofisticada ni menos arquitecta. ¿Cómo se conecta esa reflexión con lo que fue este proyecto Estudiantes de Arquitectura.cl, que nace en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile? Sí, estudiantes de arquitectura.cl no existe, así que no lo googleen porque no hay No lo nada. van a encontrar, No van a lamentablemente. encontrar, no. Creo que habla mucho de un Chile de esa época, 2005-2006. Era, como leíste tú, era un ingreso masivo a la universidad, me incluyo, pero al mismo tiempo había una sacralización Sí. de como la buena arquitectura. Y el sitio siempre tuvo un tono paródico de Medio reírse. irónico, ¿no? Como un Sí, poco ácido a veces, ¿no? claro, de reírse. Una especie de clinic de la arquitectura Claro, o... ¿Mm? sí, yo creo que estudiante de arquitectura fue como el de clinic de la disciplina. Y lo más curioso es que quienes fueron parte de eso era gente que eran o ayudantes de taller o estaban metidos en la academia. Y creo que lo que hizo estudiantes de arquitectura también coincide con la explosión del acceso a Internet en Chile. No es casualidad también que Art Daily haya nacido en Chile y la haya ido también, porque también creo que siendo una isla rodeada de cordillera, mar, desierto y Antártica, necesitamos mucha información, sobre todo después de la caída de la dictadura. Entonces, esa época opta, o esta gente opta por hablar de arquitectura, pero más cotidiano, como no todo es tan excelso y sofisticado, y también mucho de autoflagelo, que es un clásico también Claro, de y la les permitía arquitectura. también reírse de todos los lamentos que pasaban en la misma Claro. universidad, en la misma escuela. Además, tú dices, cuando en 2007 entré a estudiar arquitectura, los referentes disciplinares contemporáneos seguían retratados en las grandes publicaciones impresas como El Croquis, Domus y Volume, supongo que, ¿no? Sí. Volume. Libros monumentales, revistas monográficas, temas eurocéntricos y precios carísimos. Es que, claro, esas revistas, y más encima si son más antiguas, son más caras todavía. Biblioteca o nada. Ahora bien, eso estaba cambiando, ¿no es cierto? Y cuentas que este sitio, ¿no? eda.cl, estudiantes de arquitectura.cl, expandió los temas a cubrir, por ejemplo, una sección que se llamaba Patrimonios de Santiago. Otros que se preguntaban cuánto gana un arquitecto, textos a lo BuzzFeed con una lista de cosas que odia un estudiante de arquitectura, y otras cosas más que tenían que ver un poco con el consumo de temas internos, ¿no? Sí, creo que tratando de sintetizar lo que era estudiantes de arquitectura, era, o el mensaje era, la arquitectura es una carrera como cualquier otra. No está bien autoflagelarse, no está bien trasnochar todo el tiempo. Y así mismo también hay condiciones básicas, quizás laborales. Entonces, lo que hacía estudiante de arquitectura era bajarle un poco, quizás el tono a las cosas y decir, oye, esto es mucho más cotidiano y que de lo que uno piensa. Y, También coincide con una época de consumo de información, como decía antes también, que había explotado en todas partes. A lo que hoy, esos grandes arquitectos y arquitectas de la disciplina están bien que estén en el Olimpo, pero no son lo único. Ahora volviendo, ¿qué pasa si yo leo el libro de Corbusier y voy a la Feria Libre de Renca? No, no, algo que se pierde ahí totalmente. y ahí estaba justamente ese espacio para cubrirlo en su momento y que me imagino que te habrá servido trabajando para ese proyecto, para después lo que has hecho durante estos años en Arc Daily, ¿no? Sí, también porque coincide que esa generación en la Universidad de Chile, pero también en otras partes, era una generación que entendía perfecto cómo usar Internet. Estamos hablando de la época de la Revolución Pingüina del 2011, estamos hablando del proyecto de remodelación de la plaza que está al frente de la Facultad de Derecho del 2012, el Molde Castro, una generación que era capaz de expresarse y buscar y trolear lo que fuera. Ese regalo encubierto que era la estatua Esa, del Papa sí, ahí era en, gigante. en Pío Nono, pero que en el fondo, como dices tú en el libro, lo que quería hacer era un estacionamiento Estacionamiento, sí, subterráneo. sí. Oye, nos queda poco tiempo y me gustaría comentar nomás cortito, pero una crónica que hace Nicolás Valencia en el libro Enjundia. Estamos conversando con el arquitecto, editor y escritor Nicolás Valencia sobre su libro Enjundia, recién publicado por Editorial Dos Tercios, que tiene que ver con las picadas. De partida tú nos regalas algunos nombres de cómo se les dice a las picadas en distintas partes de Latinoamérica. Hablas bastante, como que teorizas un poco, ¿no? Sobre
Por lo tanto, yo asumo que tú encuentras que la picada es algo culturalmente bien importante dentro de nuestra cultura, valga la redundancia. Sí, totalmente, porque desde niño, para mí, Santiago siempre ha sido muy importante porque me tocó mucho moverme en micro toda la vida. Página 61, por si quiere. Gracias. Sí, siempre ha sido muy importante, entonces conocí Santiago desde muy niño. Y pasaba que los barrios que yo conocía, supuestamente nadie iba porque eran muy populares. Estoy pensando en los años 90, en el Biobío, en el centro pre-densificación, el Biobío pre-Factoría Franklin, en... Pre-gentrificación. Claro, sí, o sea, el Patronato, la Vega, cosas a las que supuestamente nadie iba, siempre estaban llenas, pero nadie iba. Y el concepto de picada es muy bonito porque hace referencia a un secreto. Es muy raro y de hecho pasa mucho que parece que el concepto de picada se pierde cuando se basifica, porque si es de todos, no es picada. Claro. Y en la picada hay un conocimiento de decir, oye, tengo un lugar que tú no conoces y te quiero llevar o deberías ir. Además, muchas veces cuando se masifica empieza a subir sus precios y la picada también tiene que ver con que hay una oportunidad de comer algo choro, rico, no tan conocido y relativamente barato. Claro, como vivimos en Chile, es una sociedad que es bastante desagregada, da la impresión o da el miedo de que en un momento nos pueden desplazar a nosotros también de ese local. Sí, a mí me pasa a veces cuando mostramos, no sé, algunos lugares en Santiago Adicto que hay gente que pone, pucha, ¿para qué lo mostraron? Me fregaron el lugar, ahora va a llegar la gente, van a subir los precios. Y uno dice, chuta, a ver, ¿se muestra o no se muestra? Bueno, la respuesta, por lo menos desde mi visión, es que sí, hay que mostrarlo igual, asumiendo esos costos. Oye, ¿cómo se dice en algunas partes del mundo, nos cuentas tú? Picantería en Ecuador, guarique en Perú, Sí. soda en Costa Rica y boteco Sí. o Pez suyo. pez suyo, que es pie sucio, Sí, literalmente. en Brasil. No, hay mucho que aprender, está muy bien escrito, muy entretenido y se nota además que sabes mucho sobre esta ciudad de Santiago. Nicolás Valencia, felicitaciones por Enjundia. Repítenos, en la librería del GAM lo pueden encontrar. Sí, está en la librería de la Católica, Lo Contador. En Lo Contador y en el sitio web de la editorial Dos Tercios. Sí, que es el que recomiendo porque van directo sin bypass. Excelente. Nicolás, muchas gracias por venir a Santiago Adicto. Felicitaciones por el libro y de verdad lo recomiendo. Me lo leí entero en 2 noches y me lo podría haber leído en una si le hubiera dedicado en vez de 2 horas, 4. Así que de verdad, sabroso libro, distinto, entretenidísimo y creo que el público de este programa es súper cercano a lo que tú escribes. Muchas gracias por la invitación.